Bienvenidos creadores e inconformistas. Continuamos con el mueble de cocina. Os dejo en la descripción los vídeos que hemos hecho hasta la fecha. Y esta semana vamos a terminar los cajones con los frontales y las puertas con roble macizo. Aquí lo tenemos. Después de varios laminados, en esta ocasión vamos a utilizar roble macizo. Lo primero que vamos a hacer es controlar el grosor de los tableros para darle un acabado de 2,2 centímetros. Y para ello vamos a utilizar la todopoderosa regruesadora. Esto es muy importante, en uno de los extremos de los tableros le vamos a hacer el corte recto y a 90 grados. 90 grados con la cara superior, ¿se entiende? ¿Y para qué nos sirve esto? Para cortarlo en la sierra de mesa en listones de 5 centímetros de ancho. Como nos han quedado unas cuantas marcas de quemazón con la sierra, le damos un meneíto con la regruesadora y desaparecen. Continuamos con la sierra de Inglete. Esto es simplemente para dimensionar los marcos que nos van a servir para hacer las puertas de la parte central del mueble. Medimos bien y volvemos a cortar. Con los listones ya redimensionados vamos a hacer la ranura para incorporar el panel central que va a ir en el frontal de la puerta. Ahí lo llevas. ¿Cómo te parece a ti que ha quedado? Nos llevamos todo a la sala de operaciones para ensamblar todas las partes. Eso sí, antes quiero comentar este detalle. Esto se podría llamar un jeribeque técnico. Consiste en tapar uno de los extremos de la ranura para luego engalletar por esa parte. Se puede hacer de otra manera, hay más técnicas, pero esta es muy sencilla y muy rápida. Y tiramos, por supuesto, de la caja de las galletas. Y proseguimos con el procedimiento, que es bastante simple. Es hacer el orificio donde va a ser incluida la galleta más adelante. Muy importante este detallito, y es antes de engalletar que esté bien fija la pieza que va a ser perforada. Ha quedado excelente y luego la unión es robusta y fuerte. Esto se podría confundir con el momento Oreo, que es mojar la galleta en la leche. Ensamblamos bien y siempre asegurarnos que está todo perfectamente perpendicular. El siguiente paso no podía ser otro que el de hacer los orificios de las cazoletas. Posicionamos la plantilla, ajustamos bien y sobre todo que quede bien fijo para que no se mueva. Y luego con el sistema de aspiración quitamos toda la viruta que nos salga. Y nos queda limpio y estupendo, como se puede ver en la imagen. Y ahora sin más, hacemos unos agujeritos, nos hallamos con la escuadra para que quede perfectamente colocado en su lugar y nos lo llevamos para emplatarlo. Apoyamos bien la puerta y fijamos las dos bisagras al mueble. Y después de ajustar un poquito, así nos han quedado las puertas. ¿Os acordáis del jeribeque de antes? Pues así luce finalmente.
Y como no, en este canal no puede faltar un poquito de laminado. Y esto lo estoy haciendo para los cajones de los extremos. Voy a hacer de nuevo unos marcos para esos cajones, pero la técnica de unión del frontal es totalmente diferente. Por cierto, para los pequeños nudos que tiene la madera, con un poquito de epoxi se soluciona. Desmontamos el lío este de sargentos, le damos una lijadita y comenzamos con esta segunda técnica de marcado. Bueno, pues al final esta técnica simplemente es un fresado de 5 milímetros de grosor. Es la profundidad necesaria para colocar el panel con el laminado de olivo. Esta parte es la que no se va a ver a la hora de utilizar el cajón. Como nos han quedado redondeadas las esquinas, con un formol lo que vamos a hacer es angularlo para que entre perfectamente el panel. Y antes de pegarlo, lo primero es comprobar que esté todo correcto. Y como se puede ver, parece que es así. Le damos un hilito de pegamento por todo el perímetro del marco y colocamos el panel. Y nos ayudamos con un poquito de peso para ejercer presión en la unión. Es turno ahora de colocar los frontales en los cajones. Lo apoyamos en esta pequeña tablilla y lo apretamos con sargentos. Prefijamos con unos clavos a la espera de ponerle los tornillos. Y continuamos con la parte de abajo. El frontal de arriba es mucho más sencillo, es una tabla robusta de roble macizo. Usamos estas dos tablillas de tablero de 3 milímetros y colocamos el frontal en su lugar. A falta de colocar los tiradores, le ponemos también un par de clavos en los extremos. Y ahora vemos muy rápidamente cómo he colocado el frontal del extremo contrario. Clavitos en la parte superior y luego extraemos el cajón para fijar la parte inferior. Y una vez que lo tenemos todo hecho, lo volvemos a colocar en su sitio. ¿Y cómo creéis que nos ha quedado este lateral? Pues a continuación lo vemos. Para fijar este frontal y el inferior que voy a utilizar para acumular patatas, he usado la cinta de doble cara. Es una técnica también muy famosa para hacer un prefijado del frontal a la espera de los famosos tornillos, que no quita de ponerles un par de clavitos. Y quitamos ya todas las tablillas que nos han servido de separador para ver cómo nos ha quedado el mueble. ¿Cómo está quedando el mueble? Necesito saber vuestras opiniones y me las podéis dejar abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nosotros nos vemos no la semana que viene, nos vemos muy prontito con una sorpresa.